Bien, muchas gracias por asistir al coloquio del Centro de Ciencias Matemáticas. Y en esta ocasión, Benito Alberto Juárez Aubry nos va a platicar de avances en gravedad semiclásica. Muchas gracias. Ok, gracias Osvaldo por la invitación tan amable y a Robert por sugerir que quizás sería interesante que les platique de esto por acá. Pues me da mucho gusto estar acá en el CCM virtualmente. Siempre que estoy físicamente es un gran placer y entonces virtualmente también pues me da gusto, ¿no? Les voy a hablar entonces hoy de avances en un tema que se llama gravedad semiclásica. Gravedad semiclásica es esencialmente una teoría que busca ver los efectos de la materia cuántica en el espacio-tiempo clásico. Y es en ese sentido una especie de teoría mixta, en donde algunas componentes de la teoría están dadas en términos de teoría cuántica de campos y otras componentes de la teoría son clásicas, como el espacio-tiempo, pero son dinámicas. A diferencia de hacer, por ejemplo, teoría cuántica de campos, por ejemplo, en fondos curvos, donde el espacio-tiempo no es dinámico, ¿no? Está fijo. Y bueno, es una teoría interesante, tiene varias motivaciones, también tiene problemas, tiene limitaciones, pero en general es una teoría que, por lo menos en la física teórica, si bien no se piensa que es fundamental, sí tenemos idea de que es una teoría, por lo menos en el límite semiclásico, justamente de una teoría fundamental que sería gravedad cuántica. Entonces vale la pena estudiar esta teoría en diferentes contextos y ver qué se puede decir acerca de ella. Y en esta charla lo que voy a platicar es, bueno, introducir la teoría en general, decir de qué trata, y después explicar un poquito qué avances se han hecho y cuáles son las direcciones en las que es interesante, pero también hay que admitirlo difícil, hacer progreso en el entendimiento de esta teoría. Básicamente, lo que voy a hablar está basado parcialmente en dos trabajos que están en el archive. Pues ahí los pueden revisar si les interesa. Bueno, voy a empezar con una pequeña motivación, un poquito más a fondo que lo que acabo de decir, y después voy a ir introduciendo la teoría. Primero voy a hablar de teoría cuántica de campos en fondos curvos, y después voy a introducir ya propiamente gravedad semiclásica. Luego voy a hablar ya propiamente de los avances, que son el entendimiento de esta teoría en situaciones especiales. Y tenemos que ir a situaciones especiales, bueno, lo hacemos en todo caso, no sé si tengamos que hacerlo, pero nosotros lo hemos hecho porque en general la teoría es bastante complicada y entonces vale la pena primero entenderla en ciertos casos especiales, ¿no? El primer caso especial del que voy a hablar es en espacio-tiempos estáticos, es decir, voy a discutir la existencia y unicidad de soluciones en las que el espacio-tiempo es estático y los campos evolucionan dinámicamente de manera consistente en ese espacio-tiempo. Y luego voy a hablar de espacio-tiempos ya más generales, globalmente hiperbólicos, pero con campos que son covariantemente conformes. Luego ya voy a dar unos comentarios finales y con eso vamos a terminar. Bueno, la motivación, ¿por qué hacer gravedad semiclásica? Yendo, vamos a decirlo, de las energías más altas, empezando por las energías más altas como motivación, es probablemente un límite semiclásico de gravedad cuántica. De hecho, está muy relacionada con la teoría efectiva de gravedad cuántica y en ese sentido vale la pena entenderla, ¿no? Es una extensión natural, yendo de las energías ahora más bajas a las más altas, es una extensión natural y una motivación fuerte para hacer teoría cuántica de campos en fondos curvos. De hecho, muchos de los desarrollos que se han hecho en teoría cuántica de campos en fondos curvos han venido motivados por gravedad semiclásica. En particular, uno de los primeros avances fue tratar de entender cómo se renormalizaba en fondos curvos, y esto tenía como motivación principal el hecho de querer calcular
objetos como el valor de expectación del tensor de energía momentum de campos cuánticos en fondos curvos. Por supuesto, este valor de expectación del tensor de energía momentum es un objeto que aparece naturalmente en gravedad semiclásica, porque va a jugar el rol que jugaría normalmente el tensor de energía momentum clásico en relatividad general. Más allá de ello, es utilizada rutinariamente en la física teórica y en situaciones muy importantes en las que tanto la gravedad como efectos cuánticos son relevantes. Por ejemplo, en cosmología, desde las primeras motivaciones de Starobinsky para introducir correcciones a la relatividad general con términos cuadráticos a la curvatura en la acción. Esa motivación es completamente derivada de gravedad semiclásica, es el tipo de correcciones que aparecen en la teoría. Y en agujeros negros, por supuesto, también para entender los efectos cuánticos como la radiación de agujeros negros. Y eso da lugar también a preguntas muy, muy importantes actualmente, como la evaporación de agujeros negros por su radiación de Hawking y eventualmente el problema de pérdida de la información. Entonces, todos este tipo de problemas están planteados, digamos, en este esquema de gravedad semiclásica. Sin embargo, es una teoría un poquito difícil de estudiar. Es un problema que en el tensor métrico, a diferencia de relatividad general, es de cuarto orden. Y esto dificulta el entendimiento de las propiedades de esta teoría, ¿no? A priori no es un problema hiperbólico de segundo orden, como los problemas que nos gusta estudiar en la física, sino que es un problema de cuarto orden. Además, hay que llevar a cabo la renormalización del tensor de energía momentum mientras resolvemos las ecuaciones dinámicas, lo cual es un poco desafiante, y ser capaces de dar datos iniciales siquiera que resulten en una teoría para el sector cuántico renormalizable es un desafío importante, ¿no? Entonces, el problema de datos iniciales en gravedad semiclásica es un problema complicado. Otro punto es que, por supuesto, la teoría cuántica es no local, pero de alguna manera quisiéramos entender la evolución de la geometría como un proceso local. Y bueno, de alguna manera esta localidad tiene que estar manifiesta en la teoría, ¿no? Y bueno, en breve es una teoría bastante complicada, incluso para un campo libre de Klein-Gordon, por ejemplo, en el sector de materia. Por cierto, en la charla yo voy a estar hablando todo el tiempo en el sector de materia de un campo libre de Klein-Gordon. Y ya vamos a ver que aún en este caso sencillo hay ciertas dificultades. Lo que voy a plantear un poco es que el tratar de entender gravedad semiclásica desde el problema de valor inicial de una u otra forma es una buena idea y nos va a ayudar a hacer avances, ¿no? Hay varias también motivaciones para hacerlo, conceptuales. Si la gravedad semiclásica es buena en algún régimen, esperamos que sea predictiva también, ¿no? Y en ese sentido, que dados datos iniciales uno pueda obtener una solución. También esperaríamos que esos datos iniciales tengan una evolución causal. Esto es obviamente una propiedad deseable en la física. Y en general creo que estudiar gravedad semiclásica desde el punto de vista del problema de valor inicial, pues nos puede mejorar nuestro entendimiento de ciertas propiedades matemáticas de la teoría. Bueno, ¿por qué estudiar? Es decir, vamos a hacer avances estudiando algunos casos especiales. ¿Por qué nos vamos a poner a estudiar casos especiales? Bueno, porque la teoría completa es extremadamente complicada y podemos ir aprendiendo cosas, resolviendo casos más simples y también ganando confianza, ¿no? De que quizás si ciertos casos especiales están bien planteados o uno puede encontrar ciertos resultados matemáticamente interesantes en casos especiales, quizás toda la teoría tenga la esperanza de estar bien planteada también. Tenga un problema de valor inicial bien puesto. Los casos especiales que vamos a abordar, como les decía, son para espacio-tiempos estáticos, soluciones en las que los espacio-tiempos son estáticos, y soluciones en las que tenemos en el sector de materia campos conformes.
En espacio-tiempos estáticos son interesantes porque, bueno, ahí es donde podemos definir naturalmente estados de vacío, estados en equilibrio, por ejemplo, a temperatura positiva, etc. En el caso de estados conformes, ahí vamos a explotar ciertas ventajas en el que la renormalización se vuelve más simple y en general las ecuaciones de movimiento se pueden simplificar usando técnicas conformes. Y bueno, es interesante también porque hay situaciones físicas en las que la materia conforme es interesante o es importante, como en universos con radiación, por ejemplo. Bueno, vamos a empezar por tratar de definir un poco lo que queremos decir por una teoría cuántica de campo en fondos curvos, que es el primer paso, es decir, dado un fondo fijo, ¿qué es hacer teoría cuántica de campos en un fondo curvo, ¿no? Entonces, actualmente tenemos unas definiciones axiomáticas bastante generales para teoría de campo en fondos curvos, que son una generalización de los axiomas de Haag-Kastler, pero en vez de dar una definición muy general y después explicar lo que significa cada uno de los axiomas y después dar un ejemplo, voy directamente a dar un ejemplo sencillo de una teoría cuántica de campo de fondos curvos. Y simplemente lo voy a hacer con la teoría de Klein-Gordon, un campo real de Klein-Gordon libre, porque esto es lo que voy a considerar en el sector de materia en gravedad semiclásica. Es decir, vamos a simplificar el problema lo más posible. Bueno, si tenemos un espacio-tiempo donde M es un espacio topológico y tiene una métrica lorentziana G, y este espacio-tiempo es globalmente hiperbólico, esto quiere decir que cuenta con una superficie de Cauchy donde podemos plantear un problema de valor inicial para ciertas teorías que son de carácter hiperbólico, como Klein-Gordon justamente. Entonces decimos que el álgebra de observables de Klein-Gordon, AM, es un álgebra unital estrella generada por ciertos campos desparramados. ¿Okay? Estos campos desparramados los vamos a ver como ciertas distribuciones con valores en el álgebra, que es completamente análogo a cómo vemos los campos usualmente en un libro de texto de maestría en un curso de física, de posgrado en física, donde los campos son distribuciones con valores en operadores en cierto espacio de Hilbert. Entonces aquí lo vamos a ver un poco más abstracto, forman un álgebra, y aquí simplemente por phi f quiero decir este símbolo simplemente toma una función de prueba f, ¿no? En ese sentido distribucional, ¿no? Entonces f es una función suave de soporte compacto, espacio-tiempo. Y tiene algunas relaciones, queremos que esto sea un mapeo lineal, y además vamos a imponer una condición de hermiticidad, que es lo que nos está diciendo que el campo es real. Hay que imponer también una ecuación de movimiento, cuál es esperado, y la manera en la que lo vamos a imponer es diciendo que siempre que un campo tome como función de prueba el operador de Klein-Gordon aplicado a una función de prueba, esto tiene que ser cero, ¿sí? Esto si lo vemos en el lenguaje de kernels distribucionales, simplemente es hacer integración por partes dos veces, ¿no? Y la última propiedad es una versión covariante de las relaciones de conmutación, en las que el conmutador de dos campos tiene que ser proporcional al propagador causal del operador de Klein-Gordon, ¿sí? Entonces este E sub P es el propagador causal de este operador de Klein-Gordon. ¿Cómo se construye? Simplemente tomo los operadores Green fundamentales avanzados y retrasados de este operador diferencial, y su diferencia es el propagador causal. ¿Sí? Bueno, entonces esto es lo que queremos decir con una teoría de Klein-Gordon en fondos curvos. Hasta ahora la formulación es abstracta, pero hay una manera de obtener representaciones concretas de esta álgebra en espacios de Hilbert a través de algo que se llama la construcción GNS. Para eso necesitamos introducir estados. Los estados
los vamos a ver en este contexto como mapeos lineales del álgebra de observables a los complejos. Entonces se ven de esta forma, un estado omega va del álgebra a los complejos, y le imponemos dos condiciones, una que esté normalizado, que su acción sobre la unidad sea 1, y la segunda es que para cualquier elemento del álgebra, el estado aplicado a estrella A tiene que ser no negativo. Bueno, otra cosa es que de ahora en adelante voy a enfocarme en estados cuasi libres. No hay demasiada pérdida de generalidad en hacer esto, pero a partir de ahora lo voy a hacer. Estos son estados gaussianos en los que la función de 2 puntos define todas las otras funciones de n puntos, ¿sí? Entonces hay una fórmula para obtener esta relación entre la función de 2 puntos y la función de n puntos, que está dada por la ecuación 1. Pues típicamente ustedes vean aquí que si yo tomo esta exponencial y la escribo como una serie, del lado izquierdo tengo funciones de n puntos y del lado derecho tengo productos de funciones de 2 puntos. Entonces en la práctica, si yo estoy hablando de estados gaussianos o cuasi libres, siempre que hable de un estado voy a referirme solo a su función de 2 puntos. ¿Okay? Y la función de 2 puntos la puedo escribir de esta manera, como la escribo aquí a la izquierda, que es como una bidistribución actuando en funciones de prueba. Esa bidistribución tiene un kernel integral que conocemos también de nuestros libros de texto, que no es otra cosa que la función de Weidmann, es decir, la función de 2 puntos del campo de toda la vida. Entonces, esta función de 2 puntos, por supuesto, satisface la ecuación de Klein-Gordon en cada una de sus entradas. En la entrada X, es decir, en el primer argumento, y también en el segundo argumento tiene que satisfacer la ecuación de Klein-Gordon, ¿sí? Entonces, es una bisolución distribucional de las ecuaciones de Klein-Gordon. ¿Okay? Le voy a pedir a los estados una condición adicional que se llama la propiedad de Hadamard, y es una propiedad que define en fondos curvos qué estados podemos utilizar para renormar. Por ejemplo, en qué estados ciertos observables son renormalizables, incluyendo, por ejemplo, el tensor de energía-momentum, que es el que nos interesa, pero también es interesante, por ejemplo, para hacer teoría de la perturbación en fondos curvos. Solo para ponerlo un poco en contexto, un ejemplo de un estado de Hadamard es el vacío de Minkowski, ¿sí? Invariante de Poincaré, etcétera. Es un estado de Hadamard. Pero de manera más general en fondos curvos, un estado de Hadamard se caracteriza de esta manera. Si tomo 2 puntos que están en una vecindad normal convexa, y esto tiene una definición geométrica técnica, pero simplemente vamos a pensar que son 2 puntos que están lo suficientemente cerca el uno del otro y que el espacio-tiempo no es patológico bueno, en algún sentido raro, vamos a decirlo así, para ser muy vagos. Pero me interesa más que entendamos la intuición. Si tengo 2 puntos muy cerca el uno del otro, entonces localmente voy a pedir que esta función de Weidmann se vea de esta manera, como esta expansión, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Pues el primer término, vean, en el numerador tiene un objeto que es completamente geométrico, depende solo del espacio-tiempo, que se llama el determinante de Van Vleck-Moret, bueno, y su raíz cuadrada. Y en el denominador lo que tiene es un medio de la distancia geodésica al cuadrado entre los puntos X y X'. Y este epsilon simplemente es un regulador, porque como pueden ver bien, esto tiene una divergencia distribucional cuando X' tiende a X, porque en ese caso la distancia geodésica tiende a 0, y entonces este término ustedes pueden ver que es singular. Entonces este epsilon lo ponemos aquí para indicar cómo tomar esa singularidad distribucional desde el punto de vista de un kernel integral. Y simplemente esta prescripción, bueno, aquí t es una función tipo tiempo arbitraria, y esta prescripción simplemente me está diciendo que esta función de 2 puntos es la función de Weidmann, y no es otra cosa como, por ejemplo, el propagador de Feynman, que tendría otra manera de regularizarse, o la función de 2 puntos simétrica, que tendría otra manera de regularizarse. Bien, el siguiente término que aparece en esta forma
es este que contiene una singularidad logarítmica. Vean que también aquí cuando sigma va a 0 en el límite de coincidencia, esto diverge logarítmicamente, y va acompañado por un coeficiente b, que depende también de la geometría del espacio-tiempo y de los parámetros de masa, y este otro parámetro que es el acoplamiento a la curvatura de la ecuación de Klein-Gordon, ¿sí? Entonces, cuando xi es igual a 0, esto es una ecuación de Klein-Gordon mínimamente acoplada, ¿sí? Por ejemplo. Pero en general esto puede ser un número real. Entonces, esto va a depender de ese parámetro, de la masa y de la geometría, ¿sí? Y este es suave, si el espacio-tiempo es suave, es suave, si el espacio-tiempo es analítico, es analítico. Y es simétrico, ¿sí? Y el último término, este no solo depende de la geometría, sino que ya para cada estado, que tiene una función de 2 puntos distinta, este W es el que me va a decir en qué difieren dos estados de Hadamard. Por último, esta pequeña L de aquí simplemente es una escala. Y esto típicamente lo vamos a asociar con una escala de renormalización. Ok, entonces vean, solamente para mencionarlo porque es importante en general en la teoría de renormalización, este coeficiente b que acompaña el logaritmo típicamente se calcula con una expansión formal. Esta expansión converge para espacio-tiempos analíticos, pero en general puede no converger, puede ser una serie asintótica simplemente. Pero para los fines de renormalización usualmente solo los primeros términos de esta expansión son relevantes. Hay una expansión similar para W, pero en ese caso el coeficiente W0 está libre, porque es el que contiene la dependencia del estado, ¿sí? Entonces, esta serie se puede resolver con unas series de recurrencia que se llaman series de recurrencia de Hadamard, ¿sí? Entonces, vean, los primeros dos términos no dependen del estado, son completamente geométricos y dependen solamente de los parámetros de la teoría de la geometría. Y de hecho coinciden con un objeto que en teoría de ecuaciones diferenciales se conoce como la bidistribución de Hadamard. Entonces este es un objeto distinguido para el operador de Klein-Gordon y tiene justamente esta forma. Entonces vemos que todas las singularidades distribucionales de la función de 2 puntos están precisamente caracterizados por esa bidistribución. Y la única parte que escapa de esa caracterización es regular. De hecho es suave en muchos casos, ¿sí? Es decir, es suave, por ejemplo, en un espacio-tiempo suave es suave, ¿no? Entonces, dos estados de Hadamard tienen la misma estructura singular y esto es bueno para la renormalización porque nos permite renormalizar cualquier estado de Hadamard usando la misma prescripción, que es justo lo que queremos hacer cuando renormalizamos. Bien, entremos entonces a gravedad semiclásica. Voy a considerar de ahora en adelante siempre que los estados con los que estoy lidiando son de Hadamard y estas son las ecuaciones de campo de la gravedad semiclásica. La ecuación 3A no es otra cosa que del lado izquierdo las ecuaciones de Einstein. Este es el tensor de Einstein, que depende de la curvatura del espacio-tiempo. Y esta es la métrica del espacio-tiempo. Hay una constante cosmológica. Y del lado derecho la fuente de estas ecuaciones es el valor de expectación del tensor de energía-momentum renormalizado de los campos cuánticos. La segunda ecuación es simplemente la ecuación de campo para los campos cuánticos. Entonces vean aquí pintado de rojo las cantidades geométricas, tensor de Einstein, la métrica, este operador diferencial depende de la geometría, el escalar de Ricci también, es el escalar de curvatura, y de azul las cosas cuánticas, ¿no? Estos campos que son típicamente cuánticos. Y el tensor de energía-momentum lo pinté morado porque tiene elementos de ambas, tanto geométricos como propiamente cuánticos. Entonces, este es el objeto más difícil de lidiar con él en esta teoría y ahora vamos a describirlo más a detalle. Entonces, ¿cómo lo defino? Bueno, quiero definir el valor de expectación del tensor de energía-momentum. Vamos a ir viendo que tiene 3 pedacitos y vamos a ir viendo pedacito por pedacito qué es cada cosa. Este operador, ¿qué es? Es un operador diferencial que actúa en 2 puntos. Si ven aquí tengo 2 argumentos, X y X'. Entonces, primas actúan en X' y los no prima actúan en X, ¿no? Entonces, es un operador diferencial que actúa en 2 argumentos
Y si yo pusiera a actuar este operador diferencial sobre dos copias del campo clásico de Klein-Gordon, phi de x' y yo actúo con esto y tomo el límite x' va a x, lo que tendría es el tensor de energía momentum clásico. Ahora, lo que quiero aquí es calcular este objeto para la teoría cuántica. Entonces, lo que me gustaría hacer es reemplazar ese phi de x por phi de x' por la función de dos puntos en x y x', que no es otra cosa que esta función de Weidmann. Pero como ya hemos visto, si yo tomo el límite de coincidencia de x' va a x, tengo estas singularidades distribucionales. Entonces, lo que tengo que hacer es primero eliminar esas caracterizadas por la distribución de Hadamard. Y me queda una cosa regular a la cual le puedo aplicar este operador y tomar el límite. Y esto ya es regular, de hecho, en muchos casos suave. El segundo término es geométrico. Este está dado por el coeficiente V1 de esa serie de recurrencia del coeficiente V que multiplica el logaritmo en la definición de un estado de Hadamard. Y tiene esta forma. Entonces, vean, tiene un término de masa, ok, un término que es proporcional al escalar de Ricci, no hay problema. Pero vean, aparece este término. La derivada, perdón, el operador de D'Alembert actuando sobre el escalar de Ricci. Entonces, esto ya es un término que es de cuarto orden en el tensor métrico, porque R es de segundo orden y le aplico dos derivadas más, es de cuarto orden. Y además me aparecen otros términos relativamente feos como R cuadrada, Ricci, Riemann. Entonces ya vemos que este término va a introducir derivadas de orden superior a las ecuaciones de campo. Además, tengo ciertas ambigüedades de renormalización que se pueden caracterizar con cuatro coeficientes arbitrarios reales. Uno que es proporcional a la métrica, que es como una renormalización de la constante cosmológica. Otro que es proporcional al tensor de Einstein, que es como una renormalización de la constante de Newton. Y dos nuevos tensores que son también simétricos y covariantemente conservados, que tienen esta forma. Vean también cómo aquí aparecen estos términos de orden superior. Y de aquí, de estos dos términos, es donde podemos ver que gravedad semiclásica es un problema de cuarto orden. Para resumirlo, tiene esta forma, ¿no? Del lado izquierdo es igual a las ecuaciones de Einstein. Del lado derecho tengo que hacer esta renormalización y además incluir estos términos de cuarto orden para la métrica y resolver la ecuación de Klein-Gordon, que es más conveniente hacerlo para la función de dos puntos que para el campo en sí mismo, porque si lo hago para la función de dos puntos, después puedo puedo entender cuál es el estado en todo el espacio-tiempo y usar la representación, la reconstrucción GNS para entender cómo obtener una representación concreta en el espacio de Hilbert. Entonces, a partir de ahora, esto es lo que quiero decir por gravedad semiclásica. Si lo quiero ver como un problema de valor inicial, entonces en una superficie de valores iniciales tendría que dar 4 datos para la métrica del espacio-tiempo, porque es un problema de cuarto orden, y además dar datos iniciales para la función de dos puntos, que no son otras cosas que las correlaciones en la superficie inicial del campo y su momento, ¿no? Perdón, aquí esto es phi, pero le puse phi. Entonces, phi prima, phi prima, pi prima y pi prima. Y esto debe satisfacer las relaciones canónicas de conmutación. Entonces, además de lo anterior, tiene constricciones igual que relatividad general. Si escribimos esquemáticamente las ecuaciones semiclásicas de esta manera, de Einstein, tiene una constricción tipo Hamilton, contrayendo en la superficie inicial con la normal dos veces, y una tipo Gauss, contrayendo la dirección normal y proyectando en la dirección espacial. Esto se sigue también de las relaciones de Gauss-Codazzi. Y las constricciones en gravedad semiclásica significan que estas ecuaciones contienen 3 derivadas temporales de la métrica en vez de 4. Todos los datos iniciales buenos tienen que satisfacer estas constricciones. Ok, entonces vamos a ver, tratar de obtener soluciones o resultados en casos especiales de estas ecuaciones. Primero que voy a hablar es de espacio-tiempos ultraestáticos, soluciones en las que casos en los que las soluciones son espacio-tiempos ultraestáticos. Entonces, para ello vamos a asumir que el espacio-tiempo toma una forma ultraestática. Esto quiere decir que
la función de labs la podemos ver como -1, el shift es 0, siempre podemos encontrar coordenadas que sean de esta manera, y esta métrica H y J solo depende del espacio. Tenemos, por supuesto, un vector de Killing, que está dado por parcial T, y es ortogonal a todos los cortes de T constante, ¿no? En particular a T igual 0, que podemos verlo como la superficie de valores iniciales, ¿sí? Es fácil caracterizar la curvatura. Vemos que la curvatura en estos espacio-tiempos depende completamente de la curvatura de la geometría tridimensional de una superficie. Y usamos esta R caligráfica para denotar esta curvatura, ¿sí? Es fácil ver entonces que todas las ecuaciones semiclásicas, en este caso, de Einstein, se convierten en constricciones en la superficie de valores iniciales, por supuesto, porque la métrica, de alguna manera, estamos matando su dinámica al pedir este requisito tan fuerte que sea ultraestática, ¿no? Entonces se ve en todas las rebanadas de tiempo, se ve igual. Y eso hace que todas las ecuaciones semiclásicas de Einstein, en vez de ser dinámicas, sean constricciones. La ecuación de Klein-Gordon se puede entonces escribir como un problema de una ecuación de onda abstracto con un operador elíptico, el cual, lo cual nos permite aplicar un montón de técnicas de ecuaciones diferenciales que son bien conocidas, ¿no? Si uno impone estas constricciones de las ecuaciones de Einstein en la superficie inicial, que estas constricciones se preserven en el tiempo significa que los estados tienen que ser invariantes ante traslaciones. ¿Okay? Y esto es algo que vamos a imponer para los estados en el caso ultraestático. Es fácil ver que para espacio-tiempos ultraestáticos globalmente hiperbólico, si este operador elíptico, donde este delta no es otra cosa que laplaciano tridimensional, ¿sí? Es positivo en L2 en una superficie con el elemento de volumen natural de la métrica inducida. Si es positivo, entonces es esencialmente autoadjunto y tiene una extensión autoadjunta, la cual podemos llamar A. Entonces, dados datos iniciales, que son estas funciones de correlación iniciales, podemos utilizar cálculo funcional de operadores autoadjuntos para obtener la solución a este problema. Esto simplemente es una versión, digamos, generalizada de cómo se resuelve el problema de la ecuación de onda abstracta, ¿no? Entonces, digamos, estas son las soluciones dados datos iniciales, ¿no? Dados estos datos iniciales, esta es cómo se ve la solución. Pero si además imponemos que sean invariantes ante traslaciones temporales para preservar las constricciones, entonces eso impone constricciones en los datos iniciales que tienen que ser así. Y vean que el único dato libre es la función de correlación del campo consigo mismo en la superficie inicial. La de momento está completamente determinada y la de campo-momento también está completamente determinada. Vean cómo estas dos satisfacen las relaciones canónicas. Las relaciones canónicas del campo de Klein-Gordon. ¿Ok? Entonces, las soluciones en este caso con estos datos iniciales toman esta forma. ¿Okay? Se ven de esta manera. Ejemplos de estados que son invariantes ante traslación son el vacío, estados térmicos en equilibrio, KNS, y ciertas desviaciones de estos estados, ¿no? Así como combinaciones convexas de estos estados. Por ejemplo, para el vacío, los datos iniciales se escriben de esta manera, que podemos escribirlo de una manera usando expansiones de autofunciones así, ¿sí? Donde estas son autofunciones de esta ecuación elíptica. Y si uno entonces escribe la solución, se ve así, y esto no es otra cosa que la forma familiar en la que nosotros escribimos el vacío. Por ejemplo, si estas fueran ondas planas y en el espacio de Minkowski, esto se ve como el vacío de Minkowski. ¿Okay? Si el espacio-tiempo es suave, entonces estas autofunciones son suaves por regularidad elíptica. Este resultado se puede generalizar a espacio-tiempos estáticos con un poquito de trabajo. Hay que usar ciertas técnicas conformes, pero no hay mayor dificultad. Entonces, el caso estático es una generalización de este caso que acabo de presentar. Ahora, ejemplos
Por supuesto, todo el problema de esto es que yo asumí que las constricciones estaban resueltas en la superficie inicial y eso no es altamente no trivial. Hay algunos ejemplos, por ejemplo, cuando la sección espacial es máximamente simétrica, por ejemplo, el espacio-tiempo de Minkowski, es trivial encontrar soluciones, en este caso en gravedad semiclásica, cuando la sección espacial es esférica. Este es un trabajo que de este año, me parece, del año pasado, de un colega en Dublín, Sanders, que estudió este caso, y cuando la sección espacial es hiperbólica, pues también está como ejemplo en nuestro preprint, bueno, nuestro artículo. El vacío de Sitter en la carta estática también es un ejemplo, la carta estática de Sitter es un ejemplo. En espacio-tiempos, por ejemplo, con topología toroidal, espacio-tiempos planos, hay que ajustar el radio del toro para tener soluciones. Radios arbitrarios no tienen soluciones. Y hay también ciertos resultados no-go para espacio-tiempos estáticos que son Ricci planos para campos conformes. No hay soluciones, la única es el espacio-tiempo de Minkowski. Es un no-go, digamos, para las soluciones. Ahora vamos a hablar de casos en el que el espacio-tiempo es globalmente hiperbólico y voy a concentrarme en campos conformes. Aquí la idea es considerar que quiero encontrar soluciones que son conformes a una métrica dada. Por ejemplo, esta podría ser la métrica de Minkowski. Yo quisiera encontrar un factor conforme que me permita encontrar soluciones a gravedad semiclásica. ¿Sí? Pues esto en general es dependiente del espacio y del tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, me voy a enfocar a campos que son conformes, que tienen covarianza ante transformaciones conformes. Eso significa tomar el parámetro de masa igual a 0 y poner un acoplamiento conforme a la curvatura. En ese caso, uno siempre puede definir una función de 2 puntos auxiliar, esta G gorro, que va a ser una solución a las ecuaciones de Klein-Gordon en ese espacio-tiempo fijo que estoy dando. Y uno siempre puede encontrar un estado conformemente relacionado a este que sea una solución de Klein-Gordon en este espacio-tiempo conformemente relacionado. ¿Sí? Esto es simplemente usando transformaciones conformes, porque por supuesto la teoría es covariantemente conforme. Y entonces uno puede además mostrar esto, que si este estado de aquí es un estado de Hadamard, en el sentido de ser un estado de Hadamard en la teoría definida en este espacio-tiempo, este es un estado de Hadamard en el sentido de la teoría definida en este espacio-tiempo. Entonces eso es interesante. Más aún, el tensor de energía-momentum en el estado G lo podemos escribir en términos de cantidades derivadas del estado auxiliar G gorro. Podemos escribir el estado en general de esta manera, donde estos corchetes no son otra cosa que ciertos límites de coincidencia. Entonces vean, por ejemplo, corchete W es el límite de coincidencia de G menos su parte singular de Hadamard. Este WAB es tomar dos derivadas covariantes y luego el límite. Y este operador de D'Alembert es aplicar el operador de D'Alembert a esta diferencia y luego tomar el límite. ¿Okay? Entonces, si hago esto, puedo usar esa relación conforme entre los estados para escribir el valor de expectación del tensor de energía momentum renormalizado, completamente en términos de estos objetos, los cuales conozco por el estado de referencia, y lo único que no conozco son estas tetas, ¿no? Que son el factor conforme. ¿Sí? Ok, entonces la idea es, supongamos que tenemos un espacio-tiempo globalmente hiperbólico fijo y un estado fijo para el campo de Klein-Gordon conforme. ¿Okay? Y aquí estos no necesitan ser una solución. Puede uno encontrar una teta tal que este espacio-tiempo que está conformemente relacionado a este y este estado conforme sean una solución de gravedad semiclásica. Y la manera en la que se puede hacer esto es la siguiente. Considera una superficie de Cauchy en este espacio-tiempo y hay que definir 4 funciones reales ahí, teta 0, teta 1, teta 2, teta 3, que las vamos a ver como datos iniciales
para una función teta que queremos encontrar. Vamos a pedir entonces que estos datos iniciales me van a definir datos iniciales para G y para la métrica que me interesa y el estado que me interesa que sí van a ser una solución. Y hay que asumir que estos datos satisfacen las constricciones de Hamilton y Gauss. ¿Okay? Ahora, siguiendo, bueno, ahora el problema de gravedad semiclásica se ve como un problema de cuarto orden muy complicado, pero siguiendo ideas de que sean, por ejemplo, de Noakes, que estudió gravedad cuadrática en la curvatura, uno puede introducir ciertas variables auxiliares, R y R tilde AB, y este R va a jugar el rol del escalar de Ricci y R tilde AB va a jugar el rol de la parte sin traza del tensor de Ricci. Entonces, introduzco estas variables y reduzco el problema de cuarto orden a un sistema de segundo orden. Por supuesto, para las soluciones tenemos que imponer que esta R cursiva sea el escalar de Ricci eventualmente y que R tilde AB sea la parte sin traza del tensor de Ricci. Discúlpenme un segundo que está sonando una alarma. Permítame tantito. Perdón. Entonces ahora tenemos un sistema de segundo orden para teta, R y R tilde. Este sistema de segundo orden se puede escribir como un sistema cuasilineal diagonal hiperbólico introduciendo ciertas variables auxiliares que son derivadas de teta y derivadas del escalar de Ricci. Entonces, ahora esto tiene una forma cuasilineal diagonal hiperbólica y uno puede utilizar los teoremas básicos de ecuaciones en derivadas parciales que garantizan que existe una solución dados datos iniciales para todos estos objetos. Por supuesto, los datos no son libres. Por ejemplo, queremos que los datos de R coincidan en la superficie inicial con R y R punto. Y además que a lo largo de toda la solución R realmente sea el escalar de Ricci. Entonces, estos datos tengo que fijarlos utilizando mis datos iniciales que había dado yo para teta y para esta métrica fija que tengo. Esto lo puedo garantizar si trabajo en la norma armónica y además introduzco esta relación. Entonces, estas constricciones se pueden igualmente extender en un sistema diagonal cuasilineal hiperbólico. Y entonces, si yo impongo que esto sea cero inicialmente, van a ser cero a lo largo de la solución, lo cual preserva estas constricciones y me garantiza que esta R recursiva realmente sea el escalar de Ricci y esta sea realmente la parte sin traza del tensor de Ricci, que es lo que quiero para una solución. Entonces esto aparece en nuestro artículo más reciente y además estos artículos, este resultado también implica que gravedad semiclásica para espaciotiempos conformemente estáticos con un campo de Klein-Gordon conforme, también es eso visto como una teoría para el factor conforme, está bien puesto. Es decir, en este caso lo que me ayuda es que el hecho de que la métrica de referencia sea estática me permite no tener que usar una G-gorro como referencia, sino que simplemente puedo dar datos para la función de dos puntos. Bueno, no sé cómo ando de tiempo. Osvaldo, ¿me apuro más o cómo andamos? Pues todavía como 15 minutos. Todavía tengo 16 minutos. Ok, entonces voy a acabar bien pronto. Entonces, supongamos que este espacio-tiempo es globalmente hiperbólico y estático y nos interesa encontrar otra vez soluciones que sean conformes a esta métrica. Estos son conformemente estáticas. Y ahora me interesa encontrar la función de dos puntos en todo el espacio-tiempo, pero solamente habrá datos iniciales para teta, aquí, y datos iniciales para la función de dos puntos. Aquí la clave es que sabemos cómo caracterizar datos iniciales buenos
para esta función de 2 puntos, tales que la función de 2 puntos resultante sea Hadamard. Eso es algo que no podemos hacer en general y para lo cual sí tenemos que explotar la estaticidad del espacio-tiempo. Entonces, ya que este espacio-tiempo es estático, podemos definir ciertos datos auxiliares, omega gorro, phi, omega gorro phi, etcétera, etcétera, que me van a garantizar que estos datos iniciales de la función de 2 puntos sí sean de Hadamard y entonces el problema tenga sentido. Y entonces, como utilizando esencialmente las mismas técnicas que en el resultado anterior, entonces vemos que dados 4 datos iniciales para teta y estas 4 funciones de correlación para G+, tengo una solución, ¿sí? Y esto también aparece en nuestro último trabajo. Bueno, como últimos comentarios, estos resultados, por ejemplo, dependen de la hipótesis de que los datos iniciales satisfagan las constricciones de gravedad semiclásica, ¿no? Entonces, más bien, aquí tendríamos que nosotros presentar que por lo menos hay ejemplos donde esas constricciones se satisfacen. Y aquí presento un ejemplo muy sencillo. Tomo como G gorro esta métrica plana en la superficie inicial de Cauchy, que está dada por eta igual a eta 0, ¿sí? la coordenada temporal. Defino los siguientes datos iniciales, que vean, son todos constantes, y funciones de correlación de esta manera, en las que esto simplemente es la distancia geodésica espacial, es decir, en la dirección espacial, y esta es una función hipergeométrica. Esta alfa aquí es una constante, y bueno, tengo estos datos iniciales para G phi, G pi, perdón, este es G phi pi y G pi pi, ¿ok? Y si yo escojo esta constante alfa de esta manera, entonces las constricciones se cumplen. Y esto no es otra cosa que datos iniciales para lo que sería una solución tipo de Sitter. Hay algunas preguntas abiertas, por supuesto. En estos resultados que presenté para espacio-tiempos globalmente hiperbólicos con un campo conforme, en el caso en el que la métrica no es estática, la métrica de referencia, tenemos por supuesto no hemos demostrado unicidad de la solución, simplemente hemos mostrado que hay una manera de obtener soluciones, pero no sabemos si estas soluciones vienen de un problema de valor inicial propiamente bien planteado, donde no utilicemos una métrica de referencia, sino que ahora sí de verdad todo sea dinámico, ¿no? Entonces no tenemos un resultado de unicidad en ese caso. Probablemente en estos casos de campos conformes podamos decir algo utilizando el campo de Maxwell, porque también tiene esta simetría. Y bueno, en trabajo futuro nos gustaría estudiar algunos ejemplos. Bueno, gracias. Eso es todo. Y les dejo las referencias. El primer artículo habla sobre el caso estático. Y ese es un artículo que va a aparecer pronto en los anales Poincaré. Y el otro es un trabajo con Sujoy Modak, que está como preprint ahorita en el archive. Bueno, eso es todo. Gracias. Ok, muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Ajá. Sí, Robert, ¿quieres hacer una pregunta? Sí, gracias. Bueno, gracias, Benito. Fue una plática muy interesante. Parece que pues, el enfoque principal es por ahora, digamos, solucionar ese problema en principio, ¿no? Y que son como situaciones en donde se puede resolver. Entonces, pusiste sobre todo que una cosa que van a hacer es estudiar ejemplos. Entonces,
Obviamente sería muy interesante ver ahora, por ejemplo, comparar cómo pues, se comporta el campo gravitacional comparado con el caso clásico, ¿no? Por ejemplo, si te acercas a una región donde la gravedad es fuerte, todo esto, entonces, ¿ya tienen unas ideas en ese sentido o todavía no han tenido oportunidad de ver Bueno, algún ejemplo muy simple sí, todavía esa parte de los ejemplos está bastante verde. Y lo que estamos pensando estudiar primero es cosmología, porque digamos, un ejemplo bastante sencillo, donde solamente hay un factor de escala. Y bueno, Sujoy, que es mi colega con el que hice este segundo trabajo, él sabe bastante de cosmología y creo que él tendría ideas de ver si, por ejemplo, se puede obtener alguna fase inflacionaria o algo de ese estilo, utilizando este formalismo. En mi opinión, creo que esto se tiene que hacer con una combinación de trabajo analítico y numérico. Yo no creo que se pueda hacer todo 100% analítico, ¿no? Entonces, eso también de mi parte requiere un poco de trabajo, ¿no? Porque, bueno, para mí lo numérico es complicado. Pero esperamos sobre todo primero tener algunas aplicaciones en cosmología. Sí. Gracias. Sí, por ahí, sí. Bien. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Hola. Benito? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Oye, yo tengo preguntas más bien de la motivación Sí. del, de la naturaleza del problema que uno acaba resolviendo, ¿no? Sí. Bueno, resulta que tienes un problema que a fin de cuentas es matemáticamente muy complicado de resolver y tal vez ni siquiera bien puesto, ¿no? Y por el otro lado, físicamente llegaste al problema de una manera bastante extraña, ¿no? Como que tenías supones que hay una teoría de la gravitación cuántica que no se conoce e imagínate que me voy al límite clásico de un lado de la igualdad, o si hay alguna igualdad, y del otro lado tengo esto. No podrías, digamos, no que lo hagas tú, sino no hay algunos estudios previos de modificaciones a este problema que te digan, bueno, físicamente sería razonable modificarlo de esta otra manera. No sé, a mí se me ocurren muchísimas posibilidades, como por ejemplo que pues, la fuente que tú tienes, en los campos cuánticos, que son la fuente, el valor esperado del T, pues quién sabe si uno debía de pensar que son cosas covariantemente conservadas y bueno, hay tantas opciones que es difícil, entonces no podrías revisar las hipótesis físicas para hacerlo por lo menos un problema matemáticamente más bien puesto. Sí, esa es una muy buena pregunta. De hecho, bueno, con respecto a la conservación del tensor de energía momentum, sí, o sea, en ese caso, lo que tendrías que hacer también, déjame ir a las ecuaciones, lo que tendrías que hacer también es de alguna manera modificar el lado izquierdo, ¿no? Porque el lado izquierdo satisface la identidad de Bianchi, ¿no? Sí. Pues el lado derecho pues también tiene que hacerlo. Pero, por ejemplo, uno podría plantearse la pregunta si hay torsión o algo así, ¿no? Creo que, bueno, también quizás, bueno, es algo que no sabemos, ¿no? Si hay torsión realmente o no en la gravitación. Pero bueno, eso es algo que podría hacerse, por ejemplo, en la dirección que dices de un tensor de energía momentum que no se conserve. Creo que esto realmente o sea, estas ecuaciones se postulan como la versión más simple de lo que puedes hacer para acoplar
materia cuántica con el espacio-tiempo clásico. Pero de hecho algo muy interesante, o sea, sí lo dices muy bien, ¿no? O sea, está postulado, ¿no? Pero algo muy interesante, por ejemplo, es estos términos que aparecen como ambigüedades de renormalización, por ejemplo, IAB y JAB, son el tipo de términos que aparecen justo como correcciones efectivas de gravedad cuántica, que vienen como variaciones de acciones como Ricci al cuadrado, escalar de Ricci al cuadrado, tensor de Ricci al cuadrado, tensor de Riemann al cuadrado completamente contraídos. Y, o sea, en ese sentido, sí es un poquito más que algo completamente, vamos a decirlo, sí es una teoría ad hoc, pero hay un poquito más de elementos para confiar en que por lo menos hay un régimen en el que uno espera este tipo de términos que aparezcan, ¿no? Entonces, o sea, justo ahí se hace contacto un poco con la parte de teoría efectiva de gravedad cuántica. O sea, más allá de eso, también o sea, la otra motivación, digamos, de por qué hacer las cosas con esta teoría tan ad hoc, es que pues sí, justo, o sea, es en este contexto en el que se estudian cosas como radiación de Hawking, etcétera. Ahí realmente dices, los campos tienen un valor de expectación, este valor de expectación se ve como radiación y esperamos que esa radiación tenga un efecto sobre el espacio-tiempo, etcétera, ¿no? Y bueno, uno pensaría que esto, o sea, uno puede pensar en un montón de situaciones en las que esto es una aproximación malísima. O sea, por ejemplo, imagínate que tienes un estado que es altamente cuántico, ¿no? Por ejemplo, un tensor de energía momentum que su valor de expectación está altamente deslocalizado, pero que en realidad, por ejemplo, dos distribuciones de materia altamente deslocalizadas, pero que en realidad ahí el valor de expectación no coincide con lo que uno observaría experimentalmente, ¿no? Por ejemplo, una superposición de la Luna en dos lugares, pues ahí el valor de expectación definitivamente no tiene nada que ver con el campo gravitacional ejercido por la Luna, ¿no? Y en ese tipo de casos definitivamente esta teoría es pésima. Pero hay otros casos en los que, por ejemplo, puedes imaginar un estado coherente y ahí sí te imaginarías que, bueno, un estado coherente es aproximadamente clásico en cierto sentido y esto sí tendría cierto sentido como una corrección a las ecuaciones de Einstein clásicas, ¿no? Pero sí, ahí hay mucho tema de discusión, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Sí. Bueno, a lo mejor ya esperas una pregunta así también. Pues la pregunta es sobre la factibilidad de considerar otras condiciones de frontera. Es decir, que no vas de hipersuperficie de Cauchy en Cauchy, pero tratas de, por ejemplo, fijar algo en hipersuperficies tipo tiempo o algo más asintótico. A lo mejor para simplificarlo, pues restringirte a ciertas clases de espacios-tiempos nada más, o Sí. ¿qué tan factible sería algo así? Sí, yo creo que en el caso estático no es tan difícil, o vamos a decir en el caso ultraestático no es tan difícil, porque justo ahí el problema se reduce a un problema elíptico y poner estas condiciones de frontera simplemente es darle una extensión autoadjunta a este operador que estás definiendo, ¿no? Entonces ahí yo creo que el problema se generaliza bastante bien. En situaciones más generales creo que es complicado, como siempre, hacer condiciones a la frontera en espacio-tiempos arbitrarios, donde la frontera no tiene ninguna simetría, es súper difícil, ¿no? Técnicamente. Pero creo que, o sea, en principio sí se puede hacer. De hecho, uno de los ejemplos que estudiamos es un espacio-tiempo plano, pero con topología toroidal. Y eso también lo puedes ver como un espacio-tiempo plano, pero con condiciones a la frontera periódicas, ¿no? O sea, es como una visión uno a uno, ¿no? Bueno, eso digamos ya sería, si quieres, o sea, lo puedes ver como un espacio-tiempo globalmente hiperbólico con sección toroidal, sección espacial toroidal.
O como un espacio-tiempo no globalmente hiperbólico, pero que tiene condiciones periódicas en las fronteras, ¿no? Bueno, y ahí las técnicas funcionan bien, pero, o sea, definitivamente se pueden estudiar otros casos. Ujú. El caso ultraestático creo que no es demasiado difícil, ¿no? Ujú. O bueno, no es más difícil que hacerlo en el caso globalmente hiperbólico, pero sí es difícil. Sí. Ujú. Gracias. Sí, no, gracias. Gracias. ¿Alguien más quisiera preguntar algo? No. Ok. Pues muchas gracias, Benito, por la Gracias. interesante Gracias. plática. Y pues, gracias a todos por asistir. No, gracias Osvaldo por la invitación. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Benito. Gracias, Osvaldo. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir ahora. Gracias. Bueno, ¿ya dejó de grabar o todavía?